Escúchame esto. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta si de verdad lo que desea puede hacerse realidad. No sé si te pasó alguna vez ese instante en que estás mirando el techo de noche sin poder dormir y te decís, ¿y si esto que sueño nunca llega? ¿Y si no era para mí? Pero también hay algo adentro, una vocecita, una fe silenciosa que te dice, no, espera, todavía hay algo más. Todavía Dios no terminó contigo. Y ese momento, mi querido amigo, mi querida amiga, es donde empieza todo. Porque lo que desees se hará realidad si aprendes a desear desde el lugar correcto. Mira, yo no estoy hablando de esos deseos egoístas de querer más y más por pura vanidad. No, no. Te estoy hablando de esos sueños profundos que nacen cuando uno se conecta con lo que Dios puso en su corazón. Porque, escúchame bien, no todo deseo viene de Dios, pero todo sueño noble, todo anhelo que nace de un corazón alineado con Él, tiene respaldo celestial. ¿Me estás siguiendo? A veces creemos que desear es pecado, que soñar grande es orgullo, pero te lo digo con el corazón en la mano. No hay nada más triste que un cristiano que dejó de soñar, porque cuando dejas de soñar, empezás a morir por dentro. Y no hablo de un sueño material solamente, hablo de esa pasión por vivir, por ver a tus hijos crecer, por servir a otros, por dejar una huella. Dios no está en contra de que tengas riquezas o sueños personales. Lo que le preocupa es cuando el orgullo o el miedo ocupan el lugar que le corresponde a Él. Escúchame esto, el miedo nunca honra a Dios, jamás. El miedo te paraliza, te roba la creatividad, te hace pensar que no sos suficiente. Y el enemigo usa el miedo como su mejor arma, te susurra, no vas a poder, ya es tarde, esa oportunidad pasó, pero ¿sabes qué? Dios no tiene edad ni calendario humano. Si Él te prometió algo, si lo sembró en tu corazón, todavía puede hacerlo realidad. ¿Sabes cuál es el primer paso para que un deseo se cumpla? Creer que es posible. Parece obvio, pero no lo es. Porque muchos oran, pero pocos creen. Muchos piden, pero lo hacen con la mente ya derrotada. Señor, si querés, dicen, pero en el fondo no esperan nada. Y te lo digo con cariño, eso no es fe, eso es resignación disfrazada de humildad. Te lo digo así. La fe no es cruzar los brazos y esperar un milagro. La fe es caminar mientras esperás que el milagro suceda. Es levantarte cada día con la expectativa de que Dios puede hacer algo nuevo. Y ahí, en ese movimiento, en esa acción, los deseos empiezan a materializarse. Ahora, escúchame, porque esto es importante. No todo deseo se cumple cuando querés, sino cuando estás listo. Dios no te niega nada, pero te prepara. A veces la demora es protección. Vos pensás que estás esperando el milagro, pero el milagro está esperando que vos madures. Porque un sueño prematuro puede destruirte. Y ahí entra la paciencia, que no es resignación, sino confianza activa. Paciencia no es decir, bueno, cuando Dios quiera, sino decir, yo sé que va a pasar, aunque no lo vea todavía. Eso es fe genuina. Segundo gancho, minuto 1 en adelante. Escúchame esto porque lo vas a necesitar recordar alguna vez. El enemigo no te teme por lo que sos, te teme por lo que podés llegar a ser si crees de verdad. Por eso trata de quebrarte antes de tiempo, de hacerte pensar que ya está, que no tiene sentido seguir. Pero si te mantenés de pie, aunque sea temblando, aunque sea con lágrimas, Dios te va a sorprender. Y te digo algo más, la mayoría de las veces cuando estás a punto de rendirte es porque estás más cerca de la promesa de lo que crees. ¿Te diste cuenta? Siempre antes del amanecer la noche se pone más oscura y muchos abandonan justo ahí, a minutos del milagro. Por eso quiero que te lo grabes hoy. Lo que desees se hará realidad, pero no por arte de magia ni por pensamiento positivo, sino porque estás alineando tu deseo con la voluntad del Creador. Si lo que soñás bendice a otros, si lleva esperanza, si refleja amor, si inspira, si sana, entonces es un sueño que Dios quiere cumplir. Y en ese camino no te olvides de algo, la bendición verdadera no está en acumular, sino en dar. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Te lo digo de nuevo, no podemos amar sin dar. Cuando das, no solo ofrendás, liberás el miedo, porque el miedo te hace aferrar a lo que tenés, pero la fe te enseña a soltarlo. Yo sé que algunos me están mirando ahora mismo con el ceño fruncido pensando, sí, Dante, todo eso suena lindo, pero la vida real es más dura. Y te entiendo, no estoy negando la realidad. Pero lo que te propongo hoy es que mires la vida con ojos de fe. Que entiendas que lo que ves no es todo lo que hay. Hay una dimensión invisible donde Dios está orquestando detalles que vos ni imaginás. ¿Sabés qué me impresiona de Jesús? Que nunca se desesperó. Aun cuando Lázaro estaba muerto, Él dijo, esa enfermedad no es para muerte. Cuando todos lloraban, Él dijo, no está muerto, solo duerme. Esa calma venía de saber quién tenía el control. Y te digo, vos podés tener esa paz. Esa confianza que te permite sonreír en medio de la tormenta porque sabés que el piloto del barco no se bajó. Así que antes de seguir, te quiero decir algo.
Si este mensaje te está llegando al corazón, si sentís que Dios te está hablando, te invito a suscribirte al canal. No porque necesite números, sino porque quiero que sigamos caminando juntos, compartiendo palabra, fe, esperanza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compartilo. Tal vez sea el milagro que otro está esperando. Escúchame, el deseo que Dios pone en tu corazón no es casualidad, es una pista de tu destino. Y cuando empezás a actuar conforme a ese deseo, algo en el cielo se mueve. Ángeles se ponen en marcha, puertas se abren, circunstancias cambian. Pero tenés que creerlo. Tenés que caminar con la certeza de que Dios no se equivoca. Hay una historia que me encanta, la de José, el soñador. Un chico que tuvo un sueño de grandeza y terminó en una cárcel. Humanamente parecía que Dios lo había olvidado, pero no, Dios estaba entrenándolo. Cada injusticia, cada traición, cada noche en la celda era parte del proceso. Porque antes de usar a alguien en grande, Dios primero lo pasa por el taller. ¿Y sabes qué? José no dejó de creer, no dejó de soñar. Y un día el mismo muchacho que fue vendido como esclavo se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Por qué? Porque nunca soltó el sueño que Dios le dio. Te lo repito, lo que desees se hará realidad. No cuando lo decidas vos, sino cuando estés preparado para recibirlo. Escúchame esto, porque acá es donde muchos se bajan del proceso. Nadie quiere el taller, todos quieren el escenario, nadie quiere el desierto, todos quieren la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? No hay gloria sin historia, no hay milagro sin espera y no hay deseo cumplido sin carácter. Dios no te niega el sueño, te fortalece para que cuando lo tengas no te destruya. Porque hay algo peor que no alcanzar lo que deseas, alcanzarlo antes de tiempo. Si te dan el poder antes de tener la madurez, el poder te consume. Si te dan la riqueza antes de tener el corazón correcto, la riqueza te esclaviza. Si te dan el reconocimiento antes de estar firme en tu identidad, el aplauso te enloquece. Por eso Dios prepara el terreno. Y mientras tanto parece que nada pasa y vos decís, ¿dónde estás, Señor? Si te pedí con fe, ¿por qué no veo resultados? Pero en realidad sí está pasando algo. Está cambiando vos. Está ajustando tus pensamientos, tus prioridades, tus emociones. Te está sacando el miedo, te está puliendo el orgullo, te está enseñando a depender de Él. Mira, a veces creemos que la fe es una especie de atajo, como una varita mágica. Pero la fe no te evita el proceso, la fe te sostiene en el proceso. No es un puente que te salta las dificultades, es una brújula que te guía en medio de ellas. Y si podés mantenerte firme cuando nada parece tener sentido, ahí es donde el cielo te observa con una sonrisa, porque estás demostrando que confías más en su palabra que en tus circunstancias. ¿Me estás siguiendo? Escúchame esto porque es oro puro. Los deseos verdaderos no se apagan con el tiempo, se purifican. Los deseos superficiales se diluyen, los de Dios se afinan. Cuanto más esperás, más claro ves lo que realmente vale. Y acá quiero contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo también sentí que las cosas no se daban. Tenía planes, proyectos, ilusiones y todo parecía frenado. Me acuerdo que una noche, frustrado, le dije a Dios, Señor, ¿por qué no abrís las puertas? ¿Por qué me haces esperar? Y sentí, no con palabras, sino con una certeza interior que me decía, porque quiero que cuando abras esa puerta sepas qué hacer del otro lado. Y entendí que Dios no trabaja a nuestra velocidad, sino a nuestra profundidad. Él no quiere que llegues rápido, quiere que llegues preparado. Y cuando eso lo entendés, la ansiedad se transforma en confianza. Porque sabes que si todavía no pasó es porque hay algo más que le está haciendo detrás del telón. Escúchame esto. Lo que pedís en oración, Dios ya lo está resolviendo, aunque vos no lo veas. Hay papeles firmándose, hay personas que ni conocés que van a ser parte de tu milagro. Hay conversaciones que todavía no se dieron, pero que están en la agenda de Dios. Y cuando llegue el momento, todo va a encajar con una precisión divina. Te lo digo con el corazón en la mano. No hay oración que se pierda. Cada palabra que le dijiste a Dios, cada lágrima, cada suspiro, todo está registrado en el cielo. Y llegará el día en que digas, ahora entiendo por qué tuve que esperar. Escúchame, no te rindas, no es tiempo de bajar los brazos. Si estás respirando, todavía hay propósito, todavía hay algo que Dios quiere hacer con vos. ¿Sabés cuánta gente se quedó en el camino porque confundió la demora con el rechazo? Pensaron que Dios les dijo no, cuando en realidad les estaba diciendo todavía no. Y ese todavía no es una promesa disfrazada. Es el espera, te estoy preparando para algo más grande. Mirá. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el camino más corto hacia la tierra prometida era directo, unos días de marcha. Pero Dios los llevó por el desierto. Y uno dice, ¿por qué?
porque eran libres físicamente, pero todavía pensaban como esclavos. Si los metía directo en la tierra prometida, se la arruinaban ellos mismos. Tenían que pasar por el desierto para que el desierto pasara por ellos. Y eso mismo hace Dios con vos. No te lleva por el camino más corto, sino por el camino que te transforma. Escúchame esto, porque puede que hoy lo necesites. El desierto no es el final, es el entrenamiento. Ahí se forja la fe, la paciencia, el carácter. Y cuando salís de ahí ya no sos el mismo. Ahora, puede que estés diciendo, Dante, me cuesta creerlo. Tengo años pidiendo lo mismo y no pasa nada. Y te entiendo. Pero quiero que sepas que mientras vos esperás, Dios está moviendo piezas que no ves. Y acá va una de las frases más poderosas que aprendí. Lo que Dios prometió no lo va a cancelar solo porque tardó en llegar. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Así que no le pongas fecha de vencimiento a tu fe. Escúchame esto, la fe no expira. La fe se renueva cada mañana. Cuando abrís los ojos y decís, hoy también voy a creer, estás decretando tu victoria sobre el miedo. Y si estás recibiendo esto, si de verdad te está hablando al corazón, suscríbete al canal. No para que sumemos números, sino para que sigamos creciendo juntos como una familia de fe. Acá no hay espectadores, hay soñadores, luchadores, hijos de Dios que todavía creen que lo mejor está por venir. Porque te lo digo con el alma, lo mejor sí está por venir. No importa lo que diga el médico, el contador, el jefe o las circunstancias. Si Dios dijo voy a hacerlo, no hay diagnóstico, deuda o puerta cerrada que lo impida. Y si hoy estás sintiendo que el fuego se te apagó, que el sueño se enfrió, quiero que lo enciendas de nuevo. Cerrá los ojos un segundo y decís, Señor, reavivá en mí los deseos que vos pusiste. Los que me hacían levantar con ilusión, los que me daban sentido, porque si Él los sembró, Él lo va a regar. Te repito lo que dije al principio. Lo que desees se hará realidad, pero ese deseo tiene que tener el sello de Dios. Porque cuando el deseo es divino, no hay infierno que lo frene. ¿Sabés por qué muchos no ven cumplidos sus sueños? Porque los comparan con los de otros. Y cuando te comparás, te robás la paz. Lo que Dios tiene para vos es único, exclusivo, diseñado a medida. No tenés que copiarle la vida a nadie. Y te voy a decir algo fuerte. Cuando envidias la bendición de otro, le estás diciendo a Dios, no confío en lo que tenés para mí. Y eso te desconecta del flujo de la gracia. Así que en lugar de mirar lo que no tenés, empezá a agradecer por lo que ya tenés. Porque la gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. Yo conocí gente que recibió milagros no por pedir, sino por agradecer. Gente que en medio del dolor decía, gracias Señor, porque sé que estás conmigo. Y en ese acto de fe algo se rompía en el cielo. Escúchame esto, cuando agradeces antes de recibir, le estás diciendo al universo, ya confío en que viene. Esa es la verdadera fe. Y si hoy podés decirlo conmigo, lo que deseo se hará realidad en el tiempo perfecto de Dios. Escúchame esto, porque acá quiero que prestes atención. A veces Dios te dice sí, a veces te dice todavía no, y a veces te dice tengo algo mejor. Y cuando estás muy aferrado a lo tuyo, ese tengo algo mejor te suena a pérdida. Pero cuando soltás el control, te das cuenta de que Dios nunca te quita algo sin intención de darte algo superior. ¿Me estás siguiendo? No sé si me explico. A veces estás llorando por una puerta cerrada y no ves que más adelante hay una ventana que te va a mostrar un horizonte que ni soñabas. Y yo sé que cuesta soltar, porque el alma se encariña con lo que conoce, pero el crecimiento siempre viene con desprendimiento. Mirá, cada vez que Dios te pide algo, no es para dejarte vacío, es para llenarte de otra cosa. Te lo digo con el corazón en la mano, ningún no de Dios te deja sin nada, te deja con lo que realmente necesitas. Y eso me lleva a un punto fundamental, dar. Porque dar es la forma más pura de decir confío. Te lo repito, dar es confiar. Cuando das, estás declarando que tu provisión no viene del bolsillo, viene del cielo. Y por eso Jesús decía, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en tus manos, vivís con miedo, pero si está en Dios, vivís en paz. Mirá, yo conocí gente con mucho dinero que vive pobre de alma y conocí gente humilde con una paz que vale más que $1.000.000. La diferencia está en el corazón. Porque el problema no es tener, el problema es que lo que tenés te tenga a vos. Escúchame esto, hay dos fuerzas que dominan el mundo, el amor y el miedo. Todo lo que haces viene de una de esas dos raíces. Si das por amor, multiplicás. Si acumulás por miedo, te secás. Y no hablo solo de dinero, hablo de tiempo, de atención, de perdón. Hay gente que no da perdón porque tiene miedo de que lo vuelvan a herir. Y ese miedo se convierte en una prisión. Pero cuando te animás a dar, se rompe el ciclo del miedo. Porque dar te libera, te despoja de la necesidad de controlar todo, te deja liviano. Y cuando estás liviano, Dios puede moverte con facilidad. Escúchame esto porque es clave.
Los deseos de un corazón que da siempre se cumplen, siempre, porque Dios confía en quien Él ve que puede administrar su bendición. Si vos soltás sin miedo, Él te da sin medida. Y te digo algo que aprendí con los años. La prosperidad no se mide por lo que acumulás, sino por lo que podés soltar. Si todavía te cuesta soltar es porque no entendiste que el que provee no sos vos. Escúchame, cada vez que sembrás una semilla, aunque no veas brote, algo está pasando bajo tierra. El problema es que muchos desentierran la semilla antes de tiempo. La riegan un día y al siguiente dicen no pasó nada y la sacan. Pero el proceso requiere confianza. La fe es eso, regar sin ver, dar sin esperar, soñar sin controlar. Y cuando haces eso, el milagro germina. Y mira, si estás escuchando esto y decís, Dante, yo estoy cansado de esperar, cansado de soñar, cansado de dar sin recibir, te entiendo, porque todos pasamos por ese momento donde la esperanza se apaga un poco. Pero quiero recordarte algo, Dios nunca se olvida de una semilla sembrada en fe. Tal vez no lo veas ahora, pero tus lágrimas están regando el campo y cuando llegue la estación correcta vas a cosechar con alegría. Escúchame, no confundas la temporada del silencio con el abandono. Cuando no escuchas a Dios no significa que no esté, significa que está trabajando. Los agricultores saben que hay una época donde no se ve nada, pero el suelo está haciendo su trabajo. Y lo mismo hace Dios con vos. Te prepara, te nutre, te fortalece en lo oculto. ¿Sabe por qué me encanta hablar de esto? Porque muchas veces la gente ve los resultados pero no ve el proceso. Te ven sonriendo en la cima pero no vieron las lágrimas en el valle. Y vos tenés que saber que cada victoria tuvo detrás una historia de fe, de resistencia y de creer cuando nadie más creía. Escúchame esto, los milagros no ocurren en los templos, ocurren en el camino. Jesús no hacía milagros en oficinas, los hacía mientras caminaba, mientras la gente se le acercaba. Y eso significa que el milagro te puede encontrar en el trayecto, no cuando todo esté listo, sino mientras seguís avanzando. Y ahora te digo algo más, el enemigo no puede quitarte la promesa, pero puede hacerte dudar de ella. Por eso su estrategia no es destruir tu fe, sino desgastarla. Te lanza pensamientos, distracciones, miedo, para que empieces a creer que no vale la pena seguir. Pero si hoy estás escuchando esto es porque todavía hay fuego dentro tuyo. Y mientras haya fuego hay esperanza. Escúchame esto y te lo digo con el alma. El fuego que Dios encendió en vos, el infierno entero no lo puede apagar. Tal vez estás atravesando un momento difícil y sentís que estás en un túnel sin salida, pero acuérdate, el túnel no es tu destino, es tu tránsito. No naciste para quedarte ahí, naciste para salir al otro lado. Y cuando salgas vas a salir distinto, más fuerte, más sabio, más agradecido. Yo sé que muchos quisieran que los deseos se cumplieran sin proceso, sin lágrimas, sin espera. Pero no habría testimonio sin batalla. No habría historia que contar si todo fuera fácil. Y por eso hoy quiero hablarle a los que siguen orando aunque no vean nada. A los que siguen creyendo aunque se cansaron de esperar. A los que siguen amando aunque los hayan herido. Escúchame, vos estás más cerca de lo que imaginás. Y si sentís que esta palabra te está fortaleciendo, si te está ayudando a levantar la mirada, te invito otra vez, suscríbete al canal, activa la campanita, así seguimos caminando juntos, porque no quiero que te pierdas lo que viene. Esto recién empieza. Escúchame, lo que desees se hará realidad, pero antes Dios va a hacer realidad algo más grande. Va a transformar quién sos. Porque el milagro más poderoso no es lo que obtenés, es en quién te convertís mientras esperás. Mira, cuando Moisés vio la zarza ardiendo pensó que el milagro era el fuego. Pero el verdadero milagro era que el fuego no consumía la zarza. Y eso es lo que Dios hace con vos. Te prende pero no te destruye. Te pasa por fuego pero no te quema. Y eso es lo que hace que un deseo se vuelva eterno, cuando nace del fuego de Dios. Escúchame esto, porque es profundo. Un deseo egoísta muere con el tiempo, pero un deseo divino trasciende generaciones. Hay cosas que soñás hoy que tal vez no veas vos, pero las va a disfrutar tu familia, tus hijos, tus nietos. Porque cuando deseas en fe, estás sembrando para un futuro que todavía no existe, pero que ya está en el plan de Dios. Y ese es el poder de creer. El poder de decir, aunque no vea nada, igual confío. Escúchame, si pudieras ver lo que Dios está preparando detrás del escenario, no volverías a dudar nunca más. Escúchame esto, porque quiero que te lo lleves clavado en el corazón. Dios no se olvida de lo que te prometió. Capaz vos sí te olvidaste, capaz te cansaste de recordárselo, pero Él no se olvidó. El cielo no sufre de amnesia. Lo que Dios dijo sobre tu vida sigue vigente, aunque haya pasado el tiempo. Yo sé que hay cosas que duelen. Hay oraciones que parecen no tener respuesta. Hay sueños que se durmieron, proyectos que quedaron en pausa. Pero el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Él no te está castigando, te está preparando. Mirá,
Si José hubiese salido de la cárcel antes, no habría estado en el lugar exacto cuando el faraón tuvo su sueño. El tiempo de Dios es tan exacto que si lo adelantás, arruinás el milagro. Escúchame esto, Dios no llega tarde, llega cuando estás listo. Y esa frase la tenés que escribir en tu corazón, porque cada vez que te sientas frustrado, acórdate, no es que Dios se demoró, es que estás sincronizando tu proceso con tu propósito. A veces nos desesperamos por el resultado, pero Dios está más interesado en la persona que te estás convirtiendo en el camino. Y te digo algo, aunque suene fuerte, a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad, porque el carácter sostiene lo que la bendición entrega. Si no tenés carácter, cualquier regalo se convierte en peso. Pero si Dios te fortalece primero, entonces la bendición te impulsa, no te aplasta. Escúchame, el deseo correcto sin el carácter correcto se vuelve una trampa. Por eso Dios te moldea, te pasa por el fuego, te pasa por la presión, no para destruirte, sino para purificarte. Y yo sé que en medio del proceso uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero escúchame, si estás siendo presionado es porque hay algo valioso adentro. Nadie prensa una piedra, se prensa la aceituna para sacar el aceite. Y el aceite representa la unción, ¿me estás siguiendo? Así que si sentís presión es porque Dios está sacando de vos el aceite que va a bendecir a otros. Y ahí está la clave. Lo que deseas se hará realidad, no solo para vos, sino para que bendigas a otros. Cuando tu deseo se vuelve canal de bendición, se multiplica. Te lo digo así, Dios no te da para que acumules, te da para que repartas. Porque Él sabe que el que da nunca deja de recibir. Escúchame, hay una ley espiritual que no falla. Lo que das, vuelve. Si sembrás amor, vas a cosechar amor. Si sembrás servicio, vas a cosechar propósito. Si sembrás fe, vas a cosechar milagros. Y puede que no venga de la persona que ayudaste, pero va a venir. El cielo lleva la contabilidad más justa del universo. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas y esto puede cambiarte la vida. Los deseos que se hacen realidad no son los más grandes, sino los más alineados. Porque a veces le pedís a Dios una cosa y Él te da otra mejor. Y vos decís, esto no era lo que pedí. Pero si miras bien, vas a darte cuenta de que era lo que necesitabas. ¿Sabés qué pasa? Que Dios no contesta oraciones caprichosas, contesta oraciones sabias. Y a veces la sabiduría llega después del desengaño. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que tenía un proyecto que me ilusionaba. Oré, planifiqué, me forcé y no se dio. Y me dolió. Sentí que Dios me había cerrado la puerta en la cara. Pero años después, mirando hacia atrás, entendí que si esa puerta se abría, me desviaba del llamado. Y ahí dije, gracias Señor por no darme lo que te pedí. Escúchame esto. A veces el no de Dios es una bendición disfrazada. Y mirá, no lo digo como una frase bonita para consolar, lo digo porque lo viví. Lo que hoy te duele, mañana puede ser lo que más agradezcas. El tiempo le da sentido a todo. Lo que hoy parece injusto, mañana te va a mostrar el propósito. Y eso me lleva a otra cosa importante. Aprende a disfrutar el proceso. No vivas solo esperando el cumplimiento del deseo, porque la vida pasa en él mientras tanto. Yo conocí personas que viven todo el tiempo mirando el futuro. Cuando consiga el trabajo, cuando los chicos crezcan, cuando me jubile, cuando todo esté bien. Y mientras esperan ese momento se pierden la belleza del hoy. Escúchame esto. Dios también está en el proceso, no solo en la promesa. Está en el mate que compartís, en la risa con tus hijos, en los pequeños milagros de cada día. Porque la vida no se trata solo de llegar, se trata de disfrutar el camino. Y cuando aprendes a disfrutar el proceso, el deseo deja de ser una obsesión y se convierte en una motivación. Te lo digo así, si el deseo te roba la paz, no viene de Dios. Pero si te inspira, si te llena de propósito, si te hace mejor persona, entonces sí, ese deseo tiene el sello del cielo. Escúchame, no confundas pasión con ansiedad. La pasión te impulsa, la ansiedad te desgasta. Y a veces confundimos fe con apuro. La fe espera, el apuro desespera. Y quiero que te lleves esto. Cuando te alineas con el tiempo de Dios, las cosas fluyen sin forzarlas. No tenés que empujar puertas, se abren solas. A veces la señal más clara de que algo es para vos es que no tenés que manipularlo. ¿Me estás siguiendo? Escúchame esto. Lo que es tuyo no se pierde, aunque se demore. Si tenés que rogar, si tenés que forzar, si tenés que mendigar atención, no viene de Dios. Porque lo que viene de Él trae paz, no ansiedad. Y te voy a decir algo que puede parecer sencillo, pero es revelador. Cuando aprendes a soltar, Dios te sorprende. Cuando dejas de pelear por todo, cuando entregás el control, cuando decís, Señor, hace vos, algo cambia en el ambiente espiritual. Porque Dios se mueve cuando vos te corres del medio. Y mirá, si hoy estás cansado, agotado de intentar controlar lo incontrolable, quiero decirte esto, descansa en Él.
No te estoy diciendo que te rindas, te estoy diciendo que confíes. Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar. Rendirse es perder la fe, descansar es entregarla. Y cuando descansás el alma respira, te volvés más liviano, más sabio, más feliz. Escúchame, Dios no necesita que lo ayudes a ser Dios, solo necesita que confíes. Así que si hoy estás cargando peso que no te corresponde, sóltalo. Porque hay deseos que se cumplen cuando dejas de intentar cumplirlos por tus medios. Escúchame esto, porque acá hay una verdad que puede cambiarte la vida. A veces lo mejor que te puede pasar es que algo no salga como esperabas. No sé si me explico. Vos tenías todo armado, todo planeado y de repente, ¡pum!, la vida te da un giro inesperado. Y vos decís, ¿por qué, Señor? Pero después te das cuenta de que esa vuelta de timón era exactamente lo que necesitabas para llegar a otro destino. Yo lo vi miles de veces. Gente que perdió un trabajo y terminó encontrando su vocación. Parejas que atravesaron una crisis y salieron más unidas. Padres que pensaban que ya no tenían fuerzas y descubrieron en su fe una energía que no sabían que tenían. Porque, escúchame, Dios no improvisa, vos no sos un accidente, nada de lo que te pasó fue un error en el plan, todo tiene un sentido. Todo lo que viviste, lo bueno, lo malo, lo que entendés y lo que no fue parte del entrenamiento. Y a veces ese entrenamiento duele, claro. Duele esperar, duele perder, duele no entender. Pero el dolor también enseña. Enseña a valorar, a empatizar, a depender de Dios. Escúchame esto, el dolor no te hace más débil, te hace más sabio, no te roba la fe, la refina. Y aunque no te guste, muchas veces es el idioma que Dios usa para hablarte. ¿Me estás siguiendo? No sé si me explico. Hay cosas que solo entendés cuando pasás por ellas. Y cuando salís del otro lado ya no sos el mismo. Mira, te lo digo como un amigo, no maldigas el proceso. Bendecilo, porque ese proceso te está preparando para recibir lo que pediste. Y si hoy estás atravesando una tormenta, escúchame esto, las tormentas no duran para siempre. El cielo siempre vuelve a despejarse. Y cuando eso pase, vas a entender por qué necesitabas pasar por ahí. Hay una frase que me encanta y la repito mucho. Dios no calma todas las tormentas, pero calma al hijo mientras la tormenta pasa. Eso es lo que hace con vos. A veces no cambia la circunstancia, pero cambia tu corazón. Y cuando cambia tu corazón, lo demás empieza a alinearse. Escúchame, hay gente que dice, Dante, yo ya no tengo ganas de soñar porque cada vez que sueño algo se rompe. Y yo te entiendo. Pero también quiero decirte algo que quizás te sacuda un poco. El problema no es soñar, es rendirse demasiado pronto. Porque los sueños que valen la pena siempre se prueban. Dios prueba los sueños no para negarlos, sino para fortalecerlos. Y cuando algo se rompe, no siempre es el final. A veces es el principio de una reconstrucción más sólida. Mira, hay cosas que se rompen porque no pueden contener lo que viene. Como un odre viejo que no puede sostener vino nuevo y vos estás llorando por lo que se rompió, sin darte cuenta de que Dios te está preparando un recipiente más grande. Escúchame esto, el deseo que Dios puso en tu corazón no se extinguió, solo está cambiando de forma. A veces el sueño sigue vivo, pero Dios lo reubica. Le cambia el escenario, los tiempos, las personas, pero el propósito sigue siendo el mismo. Y eso te tiene que dar paz. Porque no importa si las cosas no salen como vos esperabas, mientras sigan saliendo como Dios quiere, vas a estar bien. Y te lo digo con el corazón en la mano, si aprendes a confiar vas a vivir más liviano. Vas a dejar de pelear batallas que no te corresponden. Escúchame esto, porque puede sonar simple, pero es profundo. No todo lo que perdés era una pérdida. Hay cosas que se van porque ya cumplieron su ciclo. Y hay que aprender a soltar con gratitud, a decir gracias Señor por lo que fue, aunque ya no sea. Cuando haces eso, tu corazón se sana. Porque mientras te aferrás a lo viejo no podés abrazar lo nuevo. Mira, a veces estamos tan ocupados mirando la puerta que se cerró que no vemos la ventana que se abrió. Escúchame esto, Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. Pero tenés que confiar. Y te entiendo si decís, pero Dante, yo ya confié muchas veces y salí lastimado. Te entiendo. Todos en algún momento confiamos y nos fallaron. Pero eso no significa que haya que dejar de confiar. Significa que hay que aprender en quién confiar. La fe no es ingenuidad, es confianza en quien nunca falla. Y cuando confías en Dios, no importa lo que pase, sabes que al final todo va a tener sentido. Yo pasé por momentos donde pensé que el sueño se había terminado, donde sentí que las fuerzas ya no daban, pero en esos momentos Dios me recordaba, no terminaste, apenas estás en la mitad. Y eso me devolvía la esperanza. Escúchame esto, si todavía estás respirando, todavía hay propósito. Si Dios no te llevó es porque todavía hay capítulos que escribir. Así que no te detengas, no te acomodes en la resignación, no digas, ya está, esto es lo que me tocó. No, lo que te tocó no define lo que viene. Dios puede cambiar tu historia en un día,
Lo hizo con José, con David, con Esther, con Pablo, y lo puede hacer con vos. Te lo digo con fe, Dios no necesita mucho tiempo para cambiarlo todo, solo necesita tu disposición. Escúchame, no necesitas entender el plan, solo confiar en el planificador. Y si esta palabra te está hablando, si sentís que de alguna manera te está levantando el ánimo, suscríbete, no por compromiso, sino porque quiero que sigamos juntos. Que este espacio sea tu lugar para volver a creer, para recargar la fe, porque hay algo que Dios va a hacer y quiero que estés ahí cuando suceda. Mira, cuando yo era chico soñaba con cosas imposibles y más de una vez me dijeron, Dante, baja a la tierra, pero aprendí que los que bajan a la tierra nunca ven milagros. Los que se atreven a mirar al cielo son los que cambian la historia. Así que hoy te invito a volver a mirar al cielo, a levantar la vista y decir, todavía creo. Escúchame esto, el deseo no es una ilusión, es una profecía, es una semilla de lo que Dios planea hacer. Por eso cuando algo arde en tu corazón no lo ignores, ese fuego no viene de vos, viene de Él. Y ese fuego es la señal de que algo grande está por suceder. Escúchame esto, hay algo que aprendí en carne propia, los deseos más grandes se prueban con los silencios más largos, no sé si me explico. A veces Dios guarda silencio no porque no te escuche, sino porque quiere ver si seguís creyendo aun cuando no hay respuesta. Y ese silencio duele, duele no entender, duele no saber qué viene después. Pero ese silencio también revela de qué estás hecho, porque cuando no escuchas su voz es cuando más aprendes a confiar en su corazón. Mira, hay momentos en que todo parece oscuro, donde las oraciones rebotan en el techo, donde sentís que nada se mueve, pero te lo digo con el alma, el cielo nunca está quieto. Aunque vos no veas nada, hay movimiento. Escúchame, cuando un avión despega en medio de la niebla, el piloto no necesita ver la pista completa, solo necesita seguir las luces. Y eso es la fe. Avanzar con la poca luz que tenés, sabiendo que al final del camino el sol vuelve a salir. Y ahí está el punto. La fe no es entender, es avanzar igual. Escúchame esto, porque puede cambiarte la manera de esperar. A veces el milagro no llega porque estás mirando en la dirección equivocada. Estás esperando que Dios actúe de una forma y Él elige otra. Y te frustrás. Pero lo que no sabes es que mientras vos esperás una puerta, Él está abriendo una pared entera. ¿Me estás siguiendo? Dios no repite métodos, repite principios. Lo que hizo una vez lo puede hacer otra, pero no necesariamente igual. Y eso te obliga a estar atento, flexible, dispuesto a dejar que Él sorprenda. Escúchame porque esto lo digo con convicción. Los mayores milagros de mi vida no llegaron cuando los planeé, llegaron cuando los solté. Cuando dije, Señor, hace vos porque yo ya no sé. Y ahí, en ese instante de rendición, vino la respuesta. Porque cuando bajás los brazos, Dios levanta los suyos. Y hay algo poderoso en eso. En decir, ya no lucho más con mi fuerza, confío en la tuya. Mirá, hay muchos que viven agotados no porque trabajan mucho, sino porque cargan lo que no les corresponde. Cargan el futuro, los resultados, los miedos. Y Dios te dice hoy, sóltalo, deja que yo lo maneje. Escúchame esto porque lo sentí para alguien que está escuchando. Dios no te trajo hasta acá para dejarte en la mitad. Si Él empezó algo, lo va a terminar. Si te prometió, lo va a cumplir. Si te sostuvo hasta ahora, no te va a soltar justo ahora. Mira, hay una parte del Salmo 37 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero hay algo que muchos no notan, dice deleítate. Es decir, disfruta de Dios primero, no de lo que puede darte. Y cuando disfrutas de Él, tus deseos empiezan a alinearse con los suyos. Ya no pedís desde el miedo o la ansiedad, sino desde la confianza. Y ahí el cielo responde. Escúchame esto, porque te lo digo con el corazón en la mano. No hay oración sincera que quede sin respuesta. Capaz no viene en la forma que querías, pero siempre llega en la forma que necesitas. Y a veces esa respuesta es una persona, una oportunidad, un mensaje, una paz que no sabes explicar. Porque Dios no siempre cambia lo externo, muchas veces cambia lo interno. Y cuando cambia lo interno, lo externo se acomoda solo. Mira, hay gente que lleva años pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias y Él lo que quiere es cambiarte a vos. Porque cuando vos cambiás, el mundo alrededor cambia. ¿Sabes cuánta energía se gasta tratando de que las cosas salgan como uno quiere? Muchísima. Y sin embargo, cuando aprendés a decir que sea como vos quieras, Señor, todo se vuelve más liviano. Escúchame esto, la paz no viene cuando todo se resuelve. Viene cuando entendés que no necesitas resolverlo todo. Y esa paz es el terreno donde los deseos florecen. Porque la ansiedad ahoga la semilla, pero la confianza la hace crecer. Escúchame, no podés pedir con fe y al mismo tiempo vivir preocupado. Una de las dos cosas va a ganar. Así que hoy te desafío a elegir la fe. A decir, voy a creer, aunque no vea nada todavía.
Y te prometo que cuando lo hagas, algo va a empezar a moverse. No sé cómo, no sé cuándo, pero se va a mover. Y cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena creer. Te lo digo porque lo viví. Cada vez que elegí creer en lugar de dudar, vi la mano de Dios. Escúchame esto. Hay algo que se activa cuando declarás fe. Las palabras tienen poder. Lo que hablas, creás. Si todo el tiempo decís no puedo, ya fue, no va a pasar, te estás saboteando. Pero si empezás a decir voy a ver la gloria de Dios, algo grande se aproxima. Mi historia no termina así. Empezás a alinear tu realidad con tu fe. ¿Me estás siguiendo? No se trata de pensamiento positivo, se trata de pensamiento espiritual. Y eso cambia todo. Escúchame esto porque sé que alguien lo necesita escuchar. Dios no se mueve por tu perfección, se mueve por tu fe. No hace falta que seas perfecto, hace falta que creas. Y creer no es no tener dudas, es avanzar igual a pesar de ellas. Mirá, los héroes de la Biblia también dudaron. Moisés dudó, Gedeón dudó, Pedro dudó, pero siguieron caminando. Y eso los hizo grandes. Así que no te castigues por dudar, solo no te detengas por eso. Porque la duda no cancela la promesa, solo la retrasa. Y si hoy estás recibiendo algo de esto, si sentís que Dios está hablando a tu vida, suscríbete. No te lo digo por protocolo, te lo digo porque quiero que este mensaje siga encontrándote donde estés. Porque no sabes cuántas veces una palabra a tiempo puede salvarte el día o incluso la fe. Escúchame esto, no te rindas, no te acostumbres al desánimo, no normalices la desesperanza. Dios todavía escribe historias con finales felices y la tuya no va a ser la excepción. Escúchame esto porque quiero que lo entiendas desde lo más hondo del alma. Dios no te da deseos imposibles, te da deseos que parecen imposibles. Esa es la diferencia. Si fuera fácil no necesitaría fe. Si todo se lograra en 2 días, no aprenderías a esperar. Y la espera, aunque parezca un castigo, en realidad es un regalo. Porque en la espera Dios trabaja cosas que en la prisa nunca podrías entender. Yo sé que cuesta. Yo también me desesperé más de una vez. Pero te aseguro que cuando aprendas a disfrutar el proceso, la ansiedad se disuelve. Mirá, hay personas que viven apuradas todo el tiempo. Corren, planifican, calculan, se comparan y al final del día están agotadas y vacías. Porque no se dieron un segundo para mirar alrededor y decir estoy vivo y eso ya es un milagro. Escúchame, hay días que no salen como esperabas, pero igual son parte del plan. Dios no necesita que todo sea perfecto para obrar. De hecho, muchas veces obra en medio del caos. Y ahí está el punto. El milagro no depende del escenario, depende de tu fe. ¿Me estás siguiendo? Porque esto es importante. La fe no se mide por cuán fuerte gritas en el templo, sino por cómo actúas cuando nadie te ve. Es fácil creer cuando todo está saliendo bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando nada tiene sentido. Y si estás ahí, en ese punto donde nada encaja, donde sentís que el piso se mueve bajo tus pies, quiero que escuches esto, no estás solo. Dios está con vos aunque no lo sientas, te lo prometo, lo sé porque lo viví. Hubo noches en mi vida donde le dije, Señor, no entiendo nada, y sentí su presencia más fuerte que nunca. Porque la fe no necesita lógica, necesita entrega. Y cuando te entregás, cuando decís, aunque no vea, igual confío, es cuando el cielo se abre. Escúchame esto, Dios no se impresiona por tus logros, se conmueve por tu confianza. Él no necesita verte perfecto, necesita verte creyendo. Y si hoy estás creyendo, aunque sea con un hilo de fe, eso es suficiente. Mirá, Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. No dijo con fe gigante, dijo con fe pequeña. Porque lo importante no es el tamaño de la fe, sino el tamaño de aquel en quien confías. Y si tu fe está puesta en el Dios correcto, aunque sea diminuta, va a mover lo imposible. Escúchame, porque te lo digo con cariño, no te castigues por sentirte cansado. Ser fuerte no significa no cansarte, significa no rendirte. Y si hoy estás cansado, descansa en Dios. No te culpes por dudar, no te culpes por llorar, no te culpes por necesitar un respiro. Jesús mismo lloró. Jesús también sintió miedo en Getsemaní y sin embargo siguió adelante. Y si Él pudo, vos también vas a poder. Escúchame esto. No estás derrotado, estás en construcción. Dios todavía está escribiendo tu historia y te aseguro que no va a terminar en derrota. A veces miramos solo el capítulo que duele y pensamos que ese es el final, pero no leas un libro entero por una sola página. Tu historia todavía tiene capítulos de victoria, de restitución, de alegría. Mirá, hay una promesa en la Biblia que dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Y eso no es poesía, es una garantía divina. Cada lágrima que derramaste fue regando la semilla de tu futuro. Y cuando venga la cosecha, vas a entender que valió la pena.
Escúchame esto, hay gente que hoy te mira y no entiende lo que estás viviendo, pero cuando Dios cumpla su promesa, esos mismos van a tener que reconocer que fue su mano y vos vas a poder decir, esto no lo hice yo, esto fue Dios. Y te digo algo más, cuando Dios cumple siempre lo hace de una manera tan hermosa que hasta te olvidas del dolor que pasaste. Mirá, José no guardó rencor a sus hermanos. Cuando los vio después de los años de sufrimiento, no los castigó, los abrazó, porque cuando entendés el propósito, ya no necesitas venganza. Escúchame esto, porque es clave. Cuando entendés el propósito, sanás. Dejás de preguntar por qué y empezás a decir para qué. Y cuando encontrás el para qué, todo lo vivido cobra sentido. Te lo digo con el alma, no hay herida que Dios no pueda usar. Los lugares donde más dolió serán los lugares donde más bendecirás a otros. Y esa es la belleza de la fe. Transforma el dolor en propósito. Escúchame esto, nada está perdido. Nada. Puede que te sientas al borde, puede que todo parezca apagado, pero mientras haya fe, hay futuro. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te trajo hasta acá para recordarte que todavía hay promesas vivas en vos. Tal vez pensaste que el sueño estaba muerto, pero Dios lo está resucitando. Y no importa cuánto tiempo pasó, no importa quién no creyó, no importa si te dijeron que era imposible. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y te lo digo con el corazón. No hay imposibles para quien cree. Así que no te bajes del proceso. No abandones el sueño a la mitad. No tires la toalla justo cuando estás por ver el milagro. Porque muchas veces el milagro llega en el último round. Y si hoy esta palabra está tocando tu corazón, te invito a suscribirte. Porque quiero que formes parte de esta comunidad de soñadores, de gente que todavía cree que Dios puede hacerlo otra vez. Escúchame esto, lo que desees se hará realidad. Pero primero, Dios va a hacer realidad en vos la persona capaz de recibirlo. Porque si te lo da antes de tiempo, no lo vas a disfrutar. Pero si esperas el momento perfecto, vas a verlo cumplirse y vas a decir, valió la pena cada segundo. Escúchame esto, porque acá hay algo que puede marcarte de por vida. El deseo más poderoso que podés tener no es que Dios te dé cosas, sino que te use para algo que trascienda. No sé si me explico. Hay deseos que te llenan las manos, pero hay deseos que te llenan el alma. Y cuando lo que deseas tiene que ver con servir, con amar, con dejar huella, ese deseo se convierte en eterno. Porque lo que nace de Dios no muere. Mirá, hay gente que vive persiguiendo metas que al final no los llenan. Corren detrás del dinero, del reconocimiento, de la aprobación. Y cuando llegan se dan cuenta de que siguen vacíos. Porque el alma no se llena con logros, se llena con propósito. Escúchame esto, cuando entendés tu propósito, cada día tiene sentido. Ya no te levantás solo para sobrevivir, te levantás para servir. Y cuando vivís así, cada deseo se vuelve una oración, cada paso una ofrenda. ¿Me estás siguiendo? Te lo digo con el corazón. El verdadero éxito no es tener más, es necesitar menos. El mundo te dice acumulá, conseguí, ganá. Pero Dios te dice da, compartí, amá. Y ahí está el secreto de la plenitud. Porque la plenitud no se logra cuando tenés todo, sino cuando sabés que aún sin todo estás completo. Escúchame esto, porque sé que te va a llegar. Hay una gran diferencia entre tener paz y tener comodidad. La comodidad puede desaparecer, pero la paz permanece. Y esa paz llega cuando sabés que estás donde tenés que estar, haciendo lo que tenés que hacer, confiando en el Dios que nunca falla. Mirá, yo conocí personas que no tenían grandes cosas, pero tenían una sonrisa que iluminaba todo. Y cuando les preguntabas, ¿cómo haces? Te decían, tengo paz. Y esa paz no se compra, se cultiva. Escúchame esto, cuando tu deseo se alinea con la voluntad de Dios, se transforma en misión. Y la misión te da sentido incluso cuando no tenés resultados. Porque hay momentos en que los frutos no se ven, pero las raíces están creciendo. ¿Sabés qué pasa cuando un árbol da fruto antes de tener raíces profundas? Se cae. Pero si las raíces son fuertes, puede soportar cualquier tormenta. Y por eso Dios a veces te oculta por un tiempo. No porque te esté castigando, sino porque te está afirmando, te está haciendo raíz. Y cuando llegue el momento vas a florecer. No un poquito, sino en abundancia. Escúchame esto, el mismo Dios que te vio llorar en lo secreto te va a recompensar en público. No lo digo para sonar bonito, lo digo porque lo vi una y otra vez. Mira, la gente puede olvidarse de lo que hiciste, pero Dios no. Cada acto de amor, cada semilla de fe, cada vez que elegiste creer, cuando todo te decía que no, está escrito en el cielo. Y en su tiempo todo eso vuelve. Porque la ley espiritual es simple, lo que sembrás cosechás. Escúchame, si hoy sembrás esperanza, vas a cosechar alegría. Si sembrás fe, vas a cosechar milagros. Si sembrás amor, vas a cosechar relaciones sanas. Y si sembrás servicio, vas a cosechar propósito. Mirá, puede que hoy no veas el fruto, pero el fruto viene. Y cuando venga va a ser más grande de lo que imaginabas.
Te lo digo con el alma, no hay esfuerzo en vano cuando se hace con amor. Escúchame esto, porque lo siento fuerte para alguien que está mirando. Dios no se olvidó de tu esfuerzo. No se olvidó de esas veces que diste sin recibir, que ayudaste sin que nadie lo notara, que sonreíste cuando querías llorar. El cielo lo vio todo. Y llegará el momento en que Dios te diga, ahora te toca cosechar. Y cuando eso pase, vas a entender por qué tardó tanto. Porque lo que tarda, madura. Y lo que madura, dura. ¿Me estás siguiendo? Escúchame esto, las bendiciones rápidas se evaporan, pero las que vienen con proceso permanecen. Por eso, no te desesperes si todavía no ves nada. Dios no está demorando, está perfeccionando. Y cuando te entregue lo que te prometió, va a ser tan grande que vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que esperar tanto. Mira, cuando uno espera bien, el alma crece. Esperar bien no es quedarse quieto, es seguir caminando con fe, con esperanza, con propósito. Esperar bien es seguir amando aunque te duela, seguir sirviendo aunque te canses, seguir creyendo aunque no veas. Y cuando haces eso, te volvés imparable. Escúchame esto, porque te lo digo con el corazón en la mano. El infierno no le teme a los perfectos, le teme a los perseverantes. El que cae se levanta, el que tropieza pero sigue, el que no deja de creer aunque todo esté oscuro, ese tipo de persona desata el poder de Dios. Porque la fe que persiste es la que conquista. Y si hoy estás cansado, no te preocupes. Descansa, pero no te detengas. Dios no te pide velocidad, te pide constancia. Y si te mantenés constante, vas a ver su gloria. Escúchame esto y grábalo en tu corazón. La fe no es solo para recibir, también es para resistir. Y cuando resistís, Dios te honra. Así que no te rindas, no te distraigas con lo que no tenés. Mirá lo que ya lograste, lo que Dios ya hizo, lo que ya cambió. Y si esta palabra está resonando en vos y sentís que te está reconectando con tu fe, te invito otra vez a suscribirte. No por rutina, sino porque quiero que sigas recibiendo palabra, ánimo, esperanza. Porque a veces una sola frase, una sola palabra puede ser la chispa que te devuelva la ilusión. Escúchame esto, no estás esperando en vano. El deseo que Dios puso en tu corazón se va a cumplir, no lo dudes. Y cuando se cumpla vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo. Escúchame esto, porque es clave. Dios no está apurado, pero tampoco llega tarde. El cielo no se rige por relojes humanos, se rige por propósitos divinos. Y te lo digo porque sé que muchos de los que están mirando ahora mismo están pensando, Dante, ya esperé demasiado. Pero quiero decirte algo con el corazón, no hay demasiado para el que confía en Dios. Porque cuando llegue el momento, todo lo que tardó años va a suceder en un instante. Y vas a entender que no era demora, era sincronización. Mirá, Dios no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Cada cosa que te pasó, cada persona que conociste, cada no que te frustró, todo estaba orquestado, nada fue casual. Escúchame, el mismo Dios que alineó las estrellas, que sostiene los mares y los planetas, también está ordenando tu vida. ¿De verdad pensás que se le escapó tu historia? No, mi querido, no se le escapó nada. Y si hoy sentís que el camino se hizo largo, recuerda esto, el proceso no es castigo, es entrenamiento. Porque no podés recibir algo eterno con un corazón impaciente. Dios te entrena en la espera para que puedas sostener lo que te va a entregar. Escúchame esto, a veces Dios retrasa el milagro porque está preparando el ambiente. Vos querés la bendición ya, pero Dios está preparando las circunstancias para que cuando llegue nada la arruine. Y te lo digo por experiencia, si Dios me hubiese dado ciertas cosas cuando yo las pedí, las habría desperdiciado. Pero cuando llegaron ya tenía la madurez para valorarlas. Y eso me enseñó algo, no es lo mismo estar listo para desear que estar listo para recibir. ¿Me estás siguiendo? Te lo digo con el alma, hay bendiciones que no llegan cuando las pedís, sino cuando las podés sostener. Por eso, en vez de decir, ¿por qué no pasa?, empezá a decir, Señor, prepárame para cuando pase. Porque cuando Dios encuentra un corazón preparado, el milagro no tarda. Escúchame esto, porque puede ser para vos. Dios no se olvidó de tu nombre, ni de tus oraciones, ni de tus lágrimas. El cielo no pierde los mensajes. Cada Padre Nuestro, cada ayúdame, cada no puedo más fue escuchado. Y en el momento que menos esperes vas a recibir respuesta. Mira, hay una escena en la Biblia que me conmueve. Cuando el ángel le dice a Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Pero hubo oposición espiritual. Eso significa que la respuesta estaba en camino desde el principio, solo que había una batalla invisible en medio. Y te pregunto, ¿cuántas respuestas tuyas estarán en camino mientras vos pensás que Dios se olvidó? Por eso no abandones, porque cuando te rendís, muchas veces lo haces justo cuando la respuesta está a punto de llegar. Escúchame esto, la fe no siempre se trata de entender, se trata de resistir. Y mientras resistís, Dios pelea por vos. Mirá, yo sé que hay gente que no está pasando un buen momento,
que la economía aprieta, que hay preocupaciones, que hay diagnósticos difíciles. Pero quiero recordarte algo. Dios no necesita circunstancias favorables para hacer un milagro. Jesús multiplicó panes en el desierto, no en el supermercado. Caminó sobre el agua en medio de la tormenta, no en calma. Así que si estás en medio de una tormenta, prepárate, porque ahí es donde más se manifiesta su poder. Escúchame esto, tu tormenta no es señal de abandono, es señal de propósito. Los grandes milagros ocurren en medio del caos, no en la comodidad. Y cuando todo termine vas a poder decir, si no hubiera pasado por eso no habría conocido este nivel de fe. Y esa fe nadie te la quita. Escúchame, la fe no se hereda, se forja. Se forma en el valle, no en la cima. Y cuando salís del valle ya nada te asusta, porque sabes que el mismo Dios que te sostuvo antes te va a sostener otra vez. Mirá, a veces los deseos no se cumplen porque todavía estás dudando de si lo mereces. Y quiero que te quede claro, no recibís por merecer, recibís por gracia. La gracia de Dios te da lo que no podrías alcanzar por tus fuerzas. Y cuando entendés eso, se te cae el peso de los hombros, porque ya no tenés que demostrar nada, solo tenés que confiar. Escúchame esto, no es tu desempeño el que activa el milagro, es tu confianza. Y si confías, aunque tiemble todo, vas a ver la mano de Dios moverse a tu favor. Mira, hay algo hermoso que pasa cuando dejas de intentar controlarlo todo. De pronto todo encaja, porque Dios trabaja mejor cuando vos te corres del medio. Escúchame esto, a veces tu tarea no es empujar la puerta, sino quedarte quieto y dejar que Dios la abra. Y cuando Él la abre, no hay nadie que la cierre. Así que si una puerta se cerró, no llores. Tal vez esa puerta no era el final del pasillo, sino un desvío al lugar correcto. Y si una relación se rompió, si un proyecto se cayó, si algo no salió como esperabas, no lo tomes como un castigo, tómalo como redirección. Dios no está quitándote algo, está dirigiéndote hacia lo que realmente te pertenece. Escúchame esto, todo lo que es tuyo por promesa va a encontrarte. No necesitas correr atrás de eso, solo necesitas estar en el lugar correcto, con el corazón correcto. Y si hoy estás escuchando esto, te aseguro que estás más cerca del milagro de lo que crees, porque el solo hecho de no haberte rendido ya es una victoria. Escúchame esto, porque te va a liberar, no tenés que entender todo para creer. No hace falta tener todas las respuestas para dar el paso. Si esperás a que todo tenga sentido, nunca vas a avanzar. La fe justamente empieza donde la lógica se termina. Mira, si Dios te mostrara el mapa completo, no necesitarías confiar, pero Él te da solo una dirección, un paso a la vez. Porque quiere caminar con vos, no que llegues solo. Y eso, aunque parezca difícil, es lo que hace que la relación con Dios sea viva, porque cada día te obliga a depender de Él. Escúchame esto, el milagro no está al final del camino, está en el camino mismo. En cada día que te levantás y decidís creer una vez más, yo sé que muchos están cansados de esperar, pero te lo digo con amor, no confundas cansancio con derrota. Estar cansado no significa que hayas perdido, significa que estuviste peleando. Y los que pelean con fe nunca pierden. Escúchame esto, porque sé que alguien lo necesita oír. Si todavía estás luchando, es porque todavía hay algo que vale la pena conquistar. Dios no deja soldados en el campo si ya no hay propósito. Si estás en la batalla es porque hay victoria en el horizonte. Mirá, me encanta cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No dice que ganó todas, dice que guardó la fe. Y eso es lo que te pido hoy, que guardes la fe, aunque duela, aunque no entiendas, aunque te sientas solo. Porque si guardas la fe, Dios se encarga del resto. Escúchame esto, ninguna lágrima que derrames en fe será inútil. Ninguna. Cada vez que elegís creer, cuando todo se cae, estás construyendo algo eterno. Mirá, a veces pensamos que la fe nos evita el dolor, pero no. La fe no te saca de la tormenta, te sostiene dentro de ella. Y cuando salís más fuerte. Escúchame esto, los desiertos no son castigos, son aulas. Ahí se aprende lo que en la comodidad nunca se aprende. En el desierto entendés lo que es depender de Dios, porque ahí no hay nada más. Y cuando entendés eso, ya no volvés a ser el mismo. Mirá, Israel estuvo 40 años en el desierto, no porque Dios se olvidara del camino, sino porque estaban aprendiendo a confiar. Y vos también estás aprendiendo a confiar. No te castigues por eso. Cada vez que dudás, cada vez que tropezás, Dios sigue ahí, paciente, guiándote, amándote. Escúchame esto. Dios no se asusta de tus dudas, se conmueve con tu sinceridad. No le ocultes lo que sentís. Decile, Señor, estoy cansado, tengo miedo, no entiendo. Y Él te va a abrazar en ese lugar. Porque no hay oración más poderosa que la honesta. Mira, cuando David estaba quebrado, no escribió un discurso, escribió un salmo. No fingió fuerza. Lloró delante de Dios y eso lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Así que no te creas que tenés que ser perfecto para acercarte. Acércate con lo que sos, con lo que tenés.
Porque Dios prefiere un corazón roto pero sincero antes que una apariencia impecable pero vacía. Escúchame esto porque es importante. Dios no busca héroes, busca disponibles. No te pide que seas el más fuerte, te pide que digas, aquí estoy. Y cuando decís eso, Él hace el resto. Mira, yo vi a gente que el mundo descartó, que nadie eligió, convertirse en instrumentos de milagros increíbles. Porque se animaron a creer que Dios podía usarlos. Y te lo digo con el alma, si Él lo hizo con ellos, también lo puede hacer con vos. Escúchame esto, no hay pasado que descalifique un futuro con Dios. No importa lo que hiciste, lo que dijiste, lo que perdiste. Si hoy decidís creer otra vez, el cielo vuelve a empezar contigo. Y ese es el poder de la gracia. Te da una página nueva cuando pensabas que el libro ya se había terminado. Mira, hay gente que se castiga por errores del pasado, que se siente indigna de pedir algo. Pero te digo algo, la culpa no te acerca a Dios, la gracia sí. Así que soltá la culpa, perdónate. Porque si Dios ya te perdonó, ¿quién sos vos para seguir culpándote? Escúchame esto, porque lo sentí fuerte para alguien. No podés avanzar mientras sigas mirando atrás. Tenés que soltar el pasado para tomar el futuro. Y eso no se logra de un día para otro, pero se empieza con una decisión. Decí, hoy dejo atrás lo que me detiene. Y cuando haces eso, algo se rompe en el mundo espiritual. Mira, hay puertas que se abren cuando perdonás. Hay bendiciones que llegan cuando soltás. El perdón no es justificar lo que pasó, es liberarte de lo que te ata. Y cuando te liberás, volvés a respirar. Escúchame esto, el perdón es el terreno donde florecen los deseos, porque el rencor ocupa espacio que debería estar lleno de fe. Así que hoy, si hay algo que te duele, entregalo. Decí, Señor, te lo entrego, no quiero cargar más con esto. Y cuando lo hagas, vas a sentir ligereza, libertad, paz. Y con esa paz, tus deseos van a empezar a cumplirse. Mira, Dios no trabaja con corazones cerrados. Pero cuando abrís el tuyo, aunque sea un poquito, Él entra con toda su luz. Y esa luz disuelve la oscuridad, la tristeza, la duda. Escúchame esto. No hay noche tan larga que impida el amanecer. Y el tuyo está llegando. Así que no te rindas ahora. No apagues la fe justo cuando está por amanecer. Escúchame esto, porque puede ser el recordatorio que estabas necesitando. Dios no se cansa de empezar de nuevo con vos. No importa cuántas veces tropezaste, Él sigue ahí. No está contando tus caídas, está contando tus intentos de levantarte. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es la esencia del amor divino, paciencia infinita. Mirá, hay gente que te va a juzgar por tu pasado, por tus errores, por tu fracaso, pero Dios no. Él no ve lo que fuiste, ve lo que podés llegar a ser. Y cuando Él te mira, ve propósito, ve potencial, ve destino. Por eso te digo, no te definas por tu peor momento. No sos lo que hiciste, sos lo que Dios dice que sos. Y Dios dice que sos amado, escogido, perdonado, valioso. Escúchame esto, si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro. Porque el tuyo con Dios es glorioso. Mirá, la culpa te encadena al ayer, pero la fe te impulsa al mañana. Y si hoy estás mirando hacia atrás con dolor, girá la mirada hacia adelante. Porque lo que viene es mejor que lo que se fue. Escúchame esto, porque es promesa. Dios puede hacer más en un instante que lo que vos intentaste toda una vida. Una palabra suya, una oportunidad, una conexión divina y todo cambia. Por eso no pierdas la fe. No te dejes llevar por la desesperanza. A veces la noche parece interminable, pero justo cuando pensás que no aguantás más, el cielo empieza a clarear. Y ahí entendés que la oscuridad no era el final, era el preludio del amanecer. ¿Me estás siguiendo? Escúchame esto. Dios no te trajo hasta acá para abandonarte ahora. No fue casualidad que llegaras hasta este punto del mensaje. No fue casualidad que estés escuchando estas palabras. Esto es para vos, sí, para vos. Dios te está recordando que todavía hay vida, todavía hay propósito, todavía hay promesa. Y lo que desees se hará realidad. No porque lo digas vos, sino porque Él lo prometió. Pero hay una condición, ponelo primero. Mira, cuando Dios está en el centro, todo se ordena. Pero cuando lo desplazás, todo se desordena. Por eso hoy más que nunca volví a ponerlo en su lugar. Decirle, Señor, quiero que seas el centro de mis planes, de mis decisiones, de mis deseos. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo las piezas empiezan a encajar. Escúchame esto, no hay caos que Dios no pueda ordenar. Podés estar mirando ruinas hoy, pero Él es experto en reconstruir. Y no solo reconstruye lo que se rompió, lo hace mejor. Porque Dios no restaura medias, Él transforma. Mirá, hay personas que sienten que su historia ya no tiene arreglo. Pero yo te digo, Dios no escribe puntos finales donde vos ves puntos suspensivos. Mientras haya aliento en tu pecho, hay esperanza. Y si hoy estás escuchando esto, es porque el cielo te está diciendo, todavía no terminamos. Escúchame esto,
porque lo sentí fuerte. Lo que viene va a compensar todo lo que lloraste. Cada lágrima tendrá sentido, cada espera una recompensa. Y cuando llegue ese día vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. Dios no desperdicia sufrimientos. Todo lo usa, todo lo transforma. ¿Me estás siguiendo? Escúchame esto. El Dios que te prometió no se arrepintió de lo que dijo. Aunque te hayas desviado, aunque hayas caído, aunque hayas dudado, su palabra sigue en pie. Él no cambia de opinión sobre vos. Y si hace falta, va a mover cielo y tierra para cumplir lo que habló. Por eso hoy, volvé a creer. Decí con el corazón, Señor, vuelvo a soñar, vuelvo a confiar. Y cuando lo digas vas a sentir que algo se enciende otra vez adentro. Ese fuego que creías apagado va a volver a arder. Escúchame esto. Dios no enciende un fuego para que se apague. Y ese fuego en vos tiene propósito. Mira, hay generaciones que van a ser bendecidas por tu fe. Tus hijos, tus nietos van a vivir cosas grandes porque vos decidiste creer. Y eso es lo hermoso de los deseos que vienen de Dios. No terminan en vos, se multiplican. Escúchame esto. Tu obediencia de hoy es la bendición de mañana para otros. Así que no te canses de hacer el bien. Aunque no veas resultados, aunque nadie te aplauda, seguí sembrando, porque en el momento justo vas a cosechar. Y cuando coseches vas a entender que valió la pena no rendirse. Y si estás sintiendo esa fuerza interior que vuelve, ese impulso que te dice seguí, no lo ignores. Es Dios hablándote. Suscríbete, quédate cerca, compartí este mensaje con alguien que necesite esperanza. Porque a veces un simple clic puede ser una semilla que transforme un corazón. Y te lo digo como amigo, como hermano en la fe. No te aísles, caminemos juntos. Escúchame esto, nadie cumple sus deseos solo. Necesitas comunidad, fe compartida, palabra, apoyo. Por eso este espacio existe, para recordarte que no estás solo. Y mientras te mantengas conectado, mientras sigas creyendo, vas a ver lo imposible volverse posible. Escúchame esto, porque si llegaste hasta acá, no fue por casualidad. No sé en qué parte del mundo estás ni qué estás atravesando, pero sé una cosa, Dios te estaba esperando en este momento. Él te trajo hasta este mensaje para recordarte que todavía hay promesas que no se cumplieron, sueños que no murieron, puertas que no se cerraron. Y sí, puede que el camino haya sido largo, que el corazón esté cansado, que la fe haya temblado más de una vez, pero no te caíste, no te rendiste. Y eso ya es un milagro. Escúchame, hay algo que se activa en el cielo cuando alguien, a pesar de todo, sigue creyendo. Cuando decís, Señor, no entiendo, pero sigo confiando. Esa oración vale más que 1000 discursos. Mirá, si supieras todo lo que el cielo está preparando detrás de escena, hoy mismo te pondrías de pie y dirías, gracias, Señor, por lo que viene. Porque viene. Lo que desees se hará realidad. No porque sea fácil, sino porque el que prometió es fiel. Escúchame esto con el corazón. Dios no te trajo hasta acá para mostrarte el desierto, te trajo para llevarte a la tierra prometida. Así que, aunque sientas que las fuerzas no dan, aunque la mente te diga que no se puede decir, todavía creo, esa frase mueve el cielo. Y te digo más, el deseo que tenés en tu corazón no es tuyo, es de Dios a través tuyo. Por eso no te deja en paz, por eso sigue latiendo. Y si Él lo puso ahí, Él mismo lo va a cumplir. Así que no dudes más, no te castigues más. No te preguntes tanto el cuándo, empezá a agradecer por adelantado. Decí gracias, Señor, porque ya está hecho. Y vas a ver cómo algo empieza a cambiar, no afuera, sino adentro. Porque el milagro más grande no es lo que obtenés, es la persona en la que te convertís cuando aprendés a confiar. Y cuando te convertís en alguien de fe, de esperanza, de amor, todo lo demás llega por añadidura. Escúchame, te lo digo como un amigo, con el corazón en la mano, no bajes los brazos. El sueño sigue vivo, la promesa sigue en pie. La historia todavía se está escribiendo. Y cuando llegue el final, vas a mirar atrás y vas a decir, Dios fue bueno, siempre fue bueno. Si esta palabra te llegó, si sentís que te habló al alma, te invito una vez más, suscríbete. No para sumar números, sino para seguir sumando fe, para que sigamos creciendo, soñando y creyendo juntos. Porque lo mejor todavía no pasó. Y escúchame bien, antes de irnos, lo que desees se hará realidad. No porque el deseo sea mágico, sino porque está sostenido por el amor de un Dios que cumple lo que promete. Así que levanta la cabeza, sonreí, respira profundo y decí conmigo, lo que Dios empezó en mí lo va a terminar. Y cuando digas eso, sentilo, porque el cielo acaba de escucharte. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, seguí soñando.